Em- Empezamos. Entonces, lo que es la tormenta inflamatoria, o en todo caso la tormenta, la cascada inflamatoria, hay un término que ustedes van a ir aprendiendo, se llama el famoso SIRS, síndrome inflamatorio de respuesta aguda, se llama, ¿no? ¿Qué significa? Que cualquier cosa, por ejemplo, un accidente de tránsito, una persona es atropellada, te genera un síndrome de respuesta inflamatoria aguda, ¿ya? ¿Qué significa? El golpe, la contusión, estás jugando fútbol, te golpearon la rodilla, se va a inflamar, todo lo que sea golpes, hay un proceso de inflamación. La quemadura también es un proceso inflamatorio. Entonces, a este término le llamamos SIRS. El SIRS, 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 que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Tiene muchos criterios para el diagnóstico, ¿no? Uno de los criterios que ustedes van a considerar, de repente, no sé si ustedes ya lo han escuchado. ¿Cuántos de ustedes han escuchado sobre el SIRS? A ver, manden sus manitos o manden su... ¿Cuántos han escuchado sobre el SIRS? ¿Nadie? El SIRS, doctores, es una cosa, léanlo, por favor, apréndanlo y cuando tengan una persona, se identifican, ¿no? Tiene varios criterios, de los cuales si tiene dos o más, se considera que ya es patológico. Por ejemplo, frecuencia cardíaca más de 100, o sea, que tenga taquicardia, que tenga una temperatura más de 38,3 o que tenga una temperatura menor a 36, o sea, o es hipotermia o es hipertermia. A ver, ¿qué más? Que tenga una frecuencia respiratoria bastante aumentada, consideran más de 20, ¿sí? Tenga leucocitos en inflamación más de 12.000 o menos de 4.000. Recuerden que los leucocitos pueden alterarse tanto en leucopenia como en linfopenia. Perdón, en leucopenia como en leucocitosis, ¿no? O se sube 18.000, 20.000, 32.000 o baja a 2.000, 3.000. Ambos se consideran como respuestas inflamatorias, ¿sí? Entonces, que tenga fiebre, taquicardia, leucocitosis, todos esos parámetros, si tiene dos o más, se considera que hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si a esto tú le agregas un factor llamado sepsis, o sea, si un foco infeccioso, bacteriano, viral, lo que tú quieras, parasitario si deseas, micótico también, cualquier foco inflamatorio asociado a una infección por algún germen, ese nombre cambia a sepsis, ¿ya? Sepsis, ya no es o sea, ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más un foco infeccioso se llama sepsis. Si no hay foco infeccioso, es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica originada por contusiones, quemaduras, etc., etc., causas que despiertan una inflamación. Entonces, bajo ese criterio, nosotros vamos a ir analizando que esta tormenta inflamatoria que vamos a ver eh, te puede llevar a una falla multiorgánica. O sea, puede llevarte a que tu corazón, tu riñón, tu pulmón, tu hígado, tus intestinos, tu cerebro comiencen a fallar. Y si eso falla, doctores, el paciente va a morir. ¿Sí? Por tal motivo produce mucha mortalidad, ¿ya? Mucha mortalidad. Y lamentablemente, si sobreviven, quedan con secuelas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por si acaso, doctores, estas respuestas inflamatorias sistémicas avanzan rápidamente. Ahí corremos contra el tiempo. Cualquier demora diagnóstica, cualquier inicio de tratamiento puede hacer que el paciente se empeore y fallezca. ¿Por qué fallece, doctores? Porque actuamos muy lentos. Entonces, básicamente esa es la introducción y vamos a empezar. Por ejemplo, en la parte histórica, uno de los personajes, creo yo, que ustedes van a leer siempre y van a conocer, es a Hipócrates, ¿no? Él ya define este término de sepsis, ¿ya? Él ya define básicamente este término de sepsis.
¿no? Entonces, ¿qué significa? Ah, viene de un término que significa sipsi, ¿no? Que significa podrir. En pocas palabras, tu cuerpo se está pudriendo, es lo que más o menos da a entender, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando nos da sepsis, el organismo comienza a entrar en un estado de degradación funcional. Otros le llaman disfunción, ¿no? Hipócrates lo escribe más o menos en los años 400 antes de Cristo, más o menos, y en el siglo XIX, uno de los padres de la medicina moderna, Sir William Osler, observó que el paciente parece morir por la respuesta del cuerpo a la infección y no a la causa de esta. Y este es el término que quiero resaltar. Siempre les comentaba que había muchas personas que no es que mueran. A ver, ¿por qué muere un paciente por sepsis? Doctor, pero el germen sí, el germen está ahí, pero no ha aumentado, pero sigue ahí el germen. Entonces, ¿por qué el cuerpo se está deteriorando? Porque la respuesta inflamatoria que genera el cuerpo para defenderse es extremadamente alta. Entonces, lo que lo está matando a la persona no es tanto el germen como tal. Lo que está matando a la persona es la respuesta que el cuerpo hace ante ese germen. Doctor, pero esa respuesta es muy intensa, sí, tan intensa que ya no solamente está destruyendo la zona donde está la infección, sino está destruyendo otros órganos alejados a esa infección. Entonces, Osler dice que el paciente parece morir por la respuesta del cuerpo a la infección y no por la causa de este en sí. Un ejemplo muy que ustedes lo van a ver es los pacientes que tienen VIH. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un paciente con VIH. Este paciente con VIH genera un cuadro de inmunosupresión. Y por ahí entra un germen, una toxoplasmosis, criptococosis, el germen que ustedes consideren. ¿Sí? El germen ya entró, está ahí. Sucede que como su respuesta inflamatoria de este paciente con VIH no es tan potente, no es tan fuerte, este germen no se siente agredido y está ahí, tranquilo, puesta en el cerebro, en donde tenga, y está infectándolo. Pero como la respuesta inflamatoria del cuerpo no es tan intensa, el germen tampoco no se siente agredido, o en este caso el parásito no se siente agredido y automáticamente genera una inflamación, sí, pero no es tan intensa. ¿Por qué? Porque no se siente agredido y no hay una respuesta de defensa de este germen. Pero imagínense que a este paciente que con VIH, que tiene ese germen en el cerebro, imaginemos, le comenzamos a dar antirretrovirales. Mejoramos la enfermedad y automáticamente al mejorar la enfermedad, vamos a conseguir, al mejorar la enfermedad, vamos a conseguir que esta persona comience a mejorar desde su respuesta inflamatoria y de repente el paciente comienza a convulsionar, comienza a hacer fiebre, malestar y puede morir. ¿Qué pasó? Que en ese momento, al mejorar la respuesta inflamatoria de este paciente con VIH, lo que se está consiguiendo básicamente es de que su cuerpo ataca el germen de forma agresiva y este parásito o este germen que está infectando pues va a responder y puede generar edema cerebral. Ese es el problema. Entonces, no es nuestro cuerpo el que genera la respuesta, ¿sí? A eso se refiere más o menos Osler, ¿ya? Muy bien. Esta comprensión fundamental ha guiado la evolución del tratamiento de la sepsis hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, vamos a ir analizándolo nuevamente. Miren, ha ido cambiando mucho la definición de sepsis. Por ejemplo, la primera definición por consenso era respuesta sistémica a la infección con criterios de SIRS, lo que les mencionaban, ¿no? Eso fue en el año 1992 y realmente fue bastante difundido y todos usaban criterios de SIRS. A ver, ¿cómo está el paciente? Doctor, tiene taquicardia, tiene fiebre, sus leucocitos están altos, está séptico, tiene un foco infeccioso, ¿qué? La piel está infectada, no, está con una neumonía, tiene una infección urinaria, más todos esos criterios, a eso lo consideraban sepsis, o que el paciente tenía septicemia.
Era muy práctico en realidad en ese momento, ¿no? Pero después, en el año 2003, cambia la definición y dijeron, no, acá y esto es mucho más complejo y no solamente podemos basarnos en ello. Y se comienzan a ampliar muchos más criterios a esta clasificación inicial. Y por último, en el año 2016 ya se hablaba de disfunciones orgánicas, ¿ya? Y ahora la sepsis y criterios de sepsis se han clasificado de muchas maneras. Existen sepsis, sepsis moderada, severa, grave y shock séptico, que es la última ah, complejidad de este cuadro, ¿no? Entonces, se ha ido modificando y actualmente tenemos definiciones un poquito más interesantes. El impacto global de la septicemia, doctores, ha aumentado bastante a nivel del mundo. Más o menos, aproximadamente se tiene 48,9 millones de personas que han sufrido en el año eh, cuadros de infección, ¿no? Que han desarrollado sepsis. Sea la causa que ahorita vamos en los cuadros, más o menos a nivel del mundo, hay muchas muertes anuales por sepsis, ¿no? Una de cada cinco de las muertes que ha existido en el mundo en un año es por sepsis. Estados Unidos no se queda atrás, tiene una alta incidencia y más o menos el 85% en los países bajos, de bajos ingresos o en desarrollo, es una de las causas de mortalidad, es sepsis. Y nuestro país no es exento a eso. Las causas de muerte, ustedes se van a dar cuenta, es infecciones. ¿Ya? Infecciones es una de las causas muy preponderantes que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, Estados Unidos, que tenemos la estadística, ellos tienen muy buena estadística. La incidencia de septicemia se ha mantenido estable aproximadamente 6% de los pacientes adultos hospitalizados, con una mortalidad más o menos del 15%. Entre los pacientes con shock séptico, la mortalidad alcanza hasta el 40%, ¿no? Entonces, que un paciente nos llega a shock es porque no hemos logrado manejar. Miren, cuando un paciente nos llega con sepsis, más o menos por persona están gastando 16,000 si llega a shock y entra en unidad de cuidados intensivos, por persona se gasta por atención 38 mil dólares. O sea, la inversión es bastante alta, ¿no? En el punto de vista económico. Ahora, ustedes se preguntarán, vamos a hablar de septicemia y cuáles son los gérmenes más comunes que ustedes van a encontrar en los hospitales cuando vayan a rotar o vayan y vean. Entre los más comunes tenemos los gram positivos, Staphylococcus aureus. Entonces, el Staphylococcus aureus es un germen extremadamente agresivo, ¿no? Estreptococos también, enterococos, ¿no? Y se ha visto que existe casi una resistencia de un 13,6% ante gram positivos. Y los gram negativos que van a encontrar ustedes en los hospitales está Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, ¿ya? Que son gérmenes también bastante agresivos y que tienen mucha alta resistencia, de difícil erradicación. También pueden causar sepsis, ¿no? Y tienen una resistencia más o menos de un 13,2%. Ahora, cuando mandamos cultivar un germen, recuerden que podemos mandarlo de muchas maneras. Hemocultivos, que son cultivos a nivel de muestras se toman a nivel sanguíneo, cultivos de secreciones, cultivo, por ejemplo, tengo una secreción de una herida, tengo secreción bronquial, ¿no? Mando a cultivarlo. La orina también puedo mandarlo a cultivar. Y eso nos permite poder identificar el germen que ocasiona la infección. Miren, ¿cuál es la infección más común o las infecciones más comunes que originan sepsis? Tengo al sistema urinario y el sistema respiratorio. O sea, quiere decir por urosepsis, pielonefritis o por problemas respiratorios como neumonías, ¿no? Son los más fuertes de causas. Le sigue las causas intestinales o intraabdominales y le sigue la piel y tejidos blandos, ¿no? O sea, celulitis, abscesos, ¿no? Pero lo más importante de infecciones es urinarios y respiratorios, no se olviden.
¿ya? Urinarios y respiratorios. ¿Qué factores hacen de que una persona tenga más riesgo a tener sepsis? Edad avanzada. Ahí, doctores, les voy diciendo de que las personas adultas tienen la mayor alta tasa de mortalidad por sepsis. Yo les diré que más o menos hasta el 90% de las personas adultas mayores mueren por sepsis. Por eso es que tener mucho cuidado, ¿no? Si ustedes tienen un adulto mayor en casa y le da una infección, su mortalidad puede ser hasta un 90%, ¿no? Y rápidamente debe ser tratado. Entonces, la edad avanzada aumenta significativamente, ¿no? La mortalidad. Ahora, ¿quiénes son los que más mueren? Varones. Es curioso, ¿no? Los varones tienden a ser los que tienen por estadística mayor riesgo de mortalidad y mayor índice de infecciones, ¿no? ¿Quiénes más se complican cuando tienen sepsis? Doctores, ahí sí tengan mucho cuidado cuando tienen diabetes, ¿ya? Diabético con sepsis tiene que ser hospitalizado. Se complican rápidamente. Obesos, trastornos neurológicos, que tengan un ACV, que no puedan toser, que tengan secuelas neurológicas, ¿no? Que tengan fibrosis pulmonar, ¿no? O que tengan insuficiencia cardíaca, o insuficiencia renal, insuficiencia hepática, o cáncer, ¿no? O tenga VIH o esté inmunosuprimido, o tome tratamiento inmunosupresor por una enfermedad autoinmune, no sé. La causa que sea ya lo hace propenso a que tenga sepsis. Y lo siguiente, doctor, este paciente ya fue hospitalizado, le dimos de alta y regresó otra vez. Ese paciente ya es de alto riesgo. Porque probablemente el germen que lo está, una cosa es tener un germen del hospital y otra cosa es que adquiera una neumonía, no sé, pues me fui a visitar un pueblo y me contraje una neumonía, que me fui al hospital y se me metió un germen hospitalario de alta resistencia, ¿no? Ya por ahí ya tengo mucho riesgo, ¿no? Entonces, los que están hospitalizados o tienen una hospitalización reciente, el riesgo es 3 veces mayor de desarrollar septicemia en los 90 días posteriores a cualquier hospitalización. Y es muy común esto, ¿no? Pacientes que están hospitalizados. A ver, les cuento. Hemos tenido pacientes que vienen por infección urinaria severa, se le da tratamiento, mejoran y se les manda a casa, ¿no? Pero en casa a la semana, 2 semanas comienzan a toser. ¿Qué significa? Que está bien, se curó la infección, pero en el hospital adquirieron otro germen, ¿no? Y eso se ve muy comúnmente en ancianos. ¿Qué origina la septicemia? Bueno, en realidad es la respuesta del organismo ante un patógeno que va a invadir, ¿no? Donde se van a activar básicamente efectos endoteliales, de coagulación, de cascadas inflamatorias celulares, ¿no? Y esto va a contribuir justamente a la lesión sistémica. Existen activadores de las respuestas inmunitarias, en este caso de estas cascadas inflamatorias, y existen patrones moleculares relacionados con el patógeno y patrones moleculares relacionados con el daño. Por ejemplo, ustedes saben que hay bacterias que liberan lipopolisacáridos, ¿no? Que son como toxinas que van a interactuar y reaccionar. Otro patrón son los componentes membrana o pared celular, el ácido nucleico del patógeno o otro antígeno que libere este germen, ¿no? Y los patrones moleculares relacionados con el daño, ahí están las histonas, proteínas S100, los fosfolípidos oxidados, el D-navicatenario, el trifosfato de adenosina. Todos estos son patrones moleculares relacionados con el daño. Entonces, los dos, tanto los patrones moleculares relacionados con el patógeno y los relacionados con el daño, son reconocidos por receptores de reconocimiento de patrón en las células inmunitarias y generan una respuesta inflamatoria. Entonces me está dando a entender, doctor, que sí, el cuerpo va a reconocer, escuchen muy bien, fragmentos de las bacterias o el patógeno que me está atacando, ¿no? Y a eso le llamamos antígenos. Pero también el cuerpo va a reaccionar a moléculas que el cuerpo va a producir cuando se produce un daño, una agresión. Entonces son sustancias propias del cuerpo que solamente aparecen cuando se genera esta respuesta.
Hay varios tipos de receptores. Por ejemplo, los receptores semejantes a TOL, ¿no? Más o menos hay 10 tipos identificados. Ustedes ya conocen esto en bioquímica. Los receptores para lectina tipo C, ¿no? Que básicamente reconocen carbohidratos. Receptores tipo gen 1 inducible por ácido retinoico para ácidos nucleicos virales. Y los receptores semejantes al dominio de oligomerización con unión de nucleótidos, ¿no? El famoso NOT, el TLR, el RIG1 y el CLR. Entonces, todos estos receptores actúan en la respuesta inflamatoria, ¿no? Respuesta mieloides en la septicemia. ¿Qué significa? Mi médula. ¿Qué va a hacer mi médula? Normalmente, con los neutrófilos, ¿no? Va a haber una liberación abundante de neutrófilos que van a mirar a los tejidos, se van a dirigir específicamente a la zona de la lesión, ¿ya? Y ahí se genera toda una cascada inflamatoria. El otro que también va a migrar son los monocitos, ¿no? Básicamente migran a tejidos infectados, se diferencian en células dendríticas o macrófagos según el ambiente. Y los macrófagos, básicamente, su función es proinflamatorios, eliminan patógenos, pero causan lesión tisular. Y los M2 son antiinflamatorios que promueven reparación. Entonces tenemos dos, ¿ya? Que son como respuestas que ustedes ya deben conocer porque han hecho hemato, y así es que ahí no voy a recalcar mucho. Ahora, hay diferentes tipos de monocitos, ¿no? Que son los básicamente los linfocitos, los clásicos CD14, CD16, y hay otros que son los intermedios CD14 más, CD16, ¿no? Que van a aumentar durante la septicemia y generan una respuesta de cascada inflamatoria. Otros son los linfocitos natural killer, que ustedes saben que son linfocitos innatos que van a protegernos como primera defensa, ¿no? Y ellos van a secretar interferón, interferón gamma, interleuquina 38, que también se encargan de las cascadas inflamatorias, destruyen células infectadas con baja expresión, básicamente de expresión MHC clase 1, ¿no? Liberan gránulos citotóxicos con perforina y gramsina. Y hay una función antiinflamatoria que libera interleuquina 10, ¿no? Que suprime estas respuestas, ¿no? Entonces, hay una regulación tanto de proinflamación como antiinflamación. Recuerden que la cascada tiene que encenderse y tiene que apagarse. El problema es cuando no se apaga. O sea, ya atacó el germen, ya lo eliminó, pero no se apaga la inflamación. Y ahí viene la destrucción, ¿no? Y una cascada inflamatoria que puede matar a un paciente. También hay linfocitos T, B y linfocitos T, ¿no? No se olviden que linfocitos B producen anticuerpos, linfocitos T, CD8, son más que todo destrucción, ¿no? Para poder expresar y presentar antígenos, y linfocitos T, CD4, básicamente para intervenir en las cascadas inflamatorias, ¿no? No se olviden que también se va a activar el endotelio, puede haber un estado procoagulante, un endotelio hemostático. Puede haber pérdida de uniones, destrucción de glucocálix, ¿no? Y esto va a generar una disfunción endotelial, que doctores, por si acaso, cuando se genera la disfunción endotelial, podemos despertar una complicación de la sepsis, que es la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Y ahí, doctores, mortalidad casi, les diré, 95%. Es bien complicado manejar ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces puede haber coagulopatías, aumento del factor tisular en leucocitos, endotelio, ya que se genera una cascada de coagulación, agregación plaquetaria, formación de microtrombos, ¿ya? Activación de complemento y bloqueo de anticoagulantes, ¿no? ¿Ya? Entonces todo esto se va a dar. Mecanismos de lesión celular, hay hipoperfusión y ese es el problema. Se genera como respuesta a histamina, vasodilatación sistémica, el corazón deja de funcionar y a eso le llamamos daño miocárdico por sepsis o depresión y causa una depresión miocárdica. Hipovolemia, doctores. Doctor, ¿y por qué la hipovolemia? No porque pierda volumen. Si no se acuerdan que les decía el shock séptico o shock distributivo, significaba que la resistencia vascular periférica se perdía, por eso se llamaba shock distributivo.
a diferencia del shock hipovolémico, que pierdo volumen, pero la resistencia vascular periférica se mantiene. Y en este caso, si yo tengo una hipoperfusión y tengo una hipovolemia, no tanto por pérdida, sino por vasodilatación o disminución de la resistencia vascular periférica, me va a generar signos de hipoperfusión y a veces permeabilidad del vaso porque el endotelio está mal y también me hace pérdida de líquido a nivel intersticial y me genera edemas, ¿no? Otros son mediadores tóxicos como el ROS y el RNS, citoquinas, quimioquinas, granulosa leucocitario, oxidación de proteínas y lípidos que también causan daño celular. Y la disfunción metabólica, ¿no? Mi mitocondria no le llega buena oxigenación, hay alteración mitocondrial, no produzco ATP y se genera muerte celular. Entonces, vean cómo poco a poco el organismo, por hipoperfusión, por disfunción metabólica, por tóxicos, se va a deteriorar. Entonces, entenderán que todo paciente con sepsis, como tiene hipovolemia y hay vasodilatación, pues tengo que meterle volumen, tengo que mejorar la perfusión antes de que se complete la disfunción y mueran los tejidos. Ahí sí, por eso es que lo que le sigue a la sepsis es el shock séptico. ¿Cómo vienen los pacientes con sepsis? Doctores, vienen con fiebre, taquicardia como respuesta del sistema simpático, letargo, trastornos neurológicos y muchas mialgias por respuesta inflamatoria sistémica. El músculo también comienza a doler. Puede venir por tos porque está con neumonía, puede venir con piuria porque está con una infección urinaria, o puede venir por dolor abdominal, pues una apendicitis, un problema de vesícula, una simple infección intestinal por una diarrea. O sea, todo ello puede originar una sepsis. Cuando hablamos de disfunción orgánica, cuando el paciente no orina, tiene trastorno de conciencia, comienza a caer la presión, ¿no? Comienza a hacer daño miocárdico, comienza a hacer alteraciones hepáticas. Entonces, ahí estamos hablando ya de disfunción orgánica. Y si tenemos más de dos o tres, se considera disfunción multiorgánica. Mortalidad 90%. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes cuando tengamos este tipo de pacientes? Simple, un laboratorio. Ya les he explicado que a mí me interesa cómo están los leucocitos, cómo está, ¿no? Básicamente las células inflamatorias, cuántos segmentados, cuántos abastonados, primero linfocitario, ¿no? ¿Qué prima en la parte biométrica hemática completa, ¿no? También hay que ver función renal. O sea, si yo veo que el paciente ya no orina, que veo que el paciente tiene problemas cardíacos, pediré, pues, o, o veo que no hay una adecuada función hepática, entonces pido análisis para definir. Y si considero que hay mucha hipoperfusión, pido lactato, ¿no? Cultivos, pidan el cultivo que consideren. Puede ser orina, esputo, herida, y de preferencia tomarlo antes de iniciar un antibiótico. Solamente les menciono esto porque a veces le dan el antibiótico y no va a crecer el cultivo porque ya está lleno de antibiótico, ¿no? Una radiografía para ver los pulmones, una tomografía si se tiene a disponibilidad, una ecografía si el problema es abdominal, principalmente, ¿no? ¿Cuáles son los criterios actuales que se usan para sepsis? Ah, hay una puntuación que se llama el famoso SOFA, ¿no? O el Q-SOFA, ¿no? Que es el SOFA rápido. Así de rápido. Tú dices, ah, tiene sepsis, punto. No hay mucho que discutir, ¿ya? Y también hay criterios para shock séptico. Todo paciente, escuchen lo que voy a decir, todo paciente que está chocado, que la presión se ha caído. Entonces, yo voy a usar un medicamento que les expliqué que se llama la noradrenalina, que tiene un efecto alfa, que va a hacer una vasoconstricción y me va a ayudar. El objetivo es que con esos inotrópicos o vasopresores yo eleve la presión y que mi presión arterial media esté más de 65. Doctor, ¿por qué 65? Porque cuando estudiamos excretor se les explicó que la presión arterial media es el reflejo de lo que es la presión capilar glomerular. Y se ha visto que con presión arterial medias más de 65 se tiene todavía perfusión renal, ¿ya? Y si hay perfusión renal, también tienes perfusión de otros tejidos.
Otro análisis que yo les pido mucho, que se pide en shock séptico, es el lactato. Si el lactato comienza a subir más de 2, doctores, eso no es de buen pronóstico, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son, así rápidamente, los criterios de SOFA, ¿ya? Por ejemplo, frecuencia respiratoria. Si tiene más de 22 respiraciones por minuto, eso ya es patológico y se considera uno. Basta que el Glasgow caiga de menos de 15, también se considera ya patológico. O sea, es como que, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, doctor, que tengo estoy con tos, o un ancianito que venga, por ejemplo, estoy con tos, tengo una infección urinaria, y con las horas tú le preguntas, señor, ¿cómo está? Y él comienza a tener confusión, no se acuerda bien o va muy lento, entonces su Glasgow va cayendo, eso ya también es otro criterio. Otra literatura menciona que si la presión arterial sistólica está a menos de 100, y yo considero que si la presión arterial media está a menos de 65, también es un criterio para considerar que ese paciente esté en sepsis. Entonces, miren, frecuencia respiratoria, el estado de Glasgow, la presión arterial, ¿no? Y la escala de Glasgow básicamente mide tres parámetros. Uno es apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora, que me imagino les han enseñado en neuro, o por lo menos les han mencionado. Entonces, una puntuación de 2 o más está relacionada con mal resultado y este paciente tiene una sepsis. ¿Ya? Miren, parámetros muy simples nos orientan a que este paciente... Y doctor, ¿y por qué no pusieron la temperatura y la frecuencia cardíaca? Que también se considera en sí, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes a una les ha dado la garganta y están con gripe, resfriado y les ha dado fiebre y están ahí con 38,5 y están taquicárdicos. Esa es una respuesta ante la fiebre, más no significa que estés con sepsis, ¿no? Te tomas tu pastilla, pasa la infección de garganta y ya está. Entonces, puede haber sesgos en función a ello, ¿no? Pero, bueno, se los menciono. Básicamente, esto de acá, como para mencionarles a ustedes, lo que hacemos nosotros es, se le pone un catéter para hidratación, un catéter central o periférico, antibiótico. El antibiótico lo damos de forma empírica, no es que ya sé el germen. Yo sospecho, de acuerdo a mi clínica, que es lo que tiene que, hago la corrección de la hipotensión, le meto cloruro de sodio, y si no mejora la presión, ahí viene un término bien curioso, ¿no? Cuando tenga un paciente que tiene sepsis y viene con la presión baja, es una sepsis severa. Si tú le metes volumen con cloruro de sodio y mejora la presión, es una sepsis severa. Doctor, le he metido 1 litro de cloruro y no mejora la presión, a eso ya es un shock séptico. Todo aquello que no mejore con fluidos y necesito usar vasopresores como la noradrenalina, significa que este es un shock séptico. A veces, por la hipoperfusión que va a nivel del pulmón, el paciente desatura por hipoperfusión, algunas veces, a no ser que tenga una neumonía, ¿no? Que sería la causa por la cual también estaría desaturando. Todo paciente que tiene un shock séptico va a ingresar a la unidad de cuidados intensivos porque requiere monitorización. Se menciona de que no hay que demorarnos en el inicio de antibióticos. Miren lo que dice acá, por cada hora de retraso en antibiótico adecuado, aumenta la mortalidad en un 7 a 8%. ¿Ya? Entonces, si ya, pues, tu paciente llegó ya con una mortalidad del 50 a 60, te demoras 1 hora en iniciar el tratamiento, te demoras 1 hora, entonces puedes aumentar hasta un 70%, ¿no? En un par de horas ya casi 80 y ya muy tarde, ¿no? Entonces, iniciar antibióticos lo más pronto posible es parte del esquema de manejo, ¿no? ¿Ustedes que han hecho antibióticos todavía? Pero por lo menos en micro les han tenido que haber mencionado, ¿no? Entonces, se usa básicamente en función a tratamientos empíricos, ¿no? Solo para mencionarles, ¿no? Hay que tener cuidado cuando son pacientes que expiden por sepsis porque le han hecho un procedimiento, una cirugía o algo que ha originado o les han puesto una sonda Foley, un catéter, porque eso también puede causar causas
inflamatorias o infecciosas, ¿no? La encefalopatía séptica es cuando el paciente hace trastornos de confusión, de conciencia, cognitivos, delirio puede hacer o pueden estar en coma, ¿no? Y eso es porque básicamente hay hipoperfusión cerebral, alteración de barrera hematoencefálica, hay estrés oxidativo, hay apoptosis neurológicas por la hipoperfusión. Entonces, por eso les mencionaba, lo importante acá es contrarrestar el germen, en este caso la bacteria, darle un antibiótico y esperar respuesta del organismo ante ese antibiótico, ¿no? Cuando hablamos de disfunción cardiovascular o shock, a ver cómo ya vamos terminando. Cuando hablamos de disfunción o shock, a ver, primero, la hipotensión. Hay vasodilatación arterial y venosa, hay redistribución de líquido intravascular y eso se llama este shock distributivo. O sea, todo por la vasodilatación periférica en todo el cuerpo, el líquido se redistribuye y hacen hipotensión, ¿no? ¿Cuáles son los signos de hipoperfusión? Se puede ver una piel moteada, llenado capilar lento, que normalmente debe ser 2 segundos, menor de 2 segundos. Oliguria, ¿por qué deja de orinar o por qué bajó la orina? Porque el paciente está teniendo hipoperfusión y ahí está, y alteración del estado de mental. Entonces, no orina, está confundido y su llene capilar está lento. Lo normal es menos de 2 segundos, puede estar con 3 o 4, ¿no? Eso lo vemos en el dedo cuando lo comprimimos, en el dedo más alejado, y así vemos cómo están los signos de hipoperfusión. Y el otro es la miocardiopatía séptica. El 50% de los pacientes con shock séptico tienen disfunción de la fracción de expulsión. En pocas, la fracción de eyección puede disminuir, ¿ya? Entonces, es transitorio, ¿no? No es que se quedan, no es que ha hecho un infarto, solamente por sepsis, ¿no? Hace una miocarditis infecciosa séptica y eso genera que baje su capacidad. Es como una insuficiencia cardíaca, algo así. Entonces, a eso ya llamamos disfunción cardiovascular y shock. Entonces, no nos olvidemos que el tratamiento que nosotros damos, siempre darle líquidos, darle administrarle cloruro de sodio 0,9%, ¿no? Hay que valorar la dinámica, cómo está el paciente, hay que ver cuál es la causa, si es infecciosa, determinar qué lo origina. Se ha visto que los sobrevivientes pueden regresar en el año, el 50% regresa. Eh, si sobreviven, se ha visto que si de los de 6 sobrevivientes, uno va a fallecer en ese año, ¿no? O sea, sí o sí van a morir, ¿no? Es muy alta la mortalidad, ¿no? A veces el paciente quedan con secuelas después de estos cuadros sépticos severos, quedan con fatiga, pérdida muscular, debilidad, deterioro cognitivo, con demencia, ¿no? Mayor riesgo, como es un corazón que ya se dañó, que ha tenido miocarditis, tiene más riesgo de hacer infartos, ¿no? Y accidentes cerebrovasculares. Entonces, no nos olvidemos, doctores, que lo que a mí me interesa básicamente es que estos pacientes tienen que ser diagnosticados rápidamente. Si ustedes no detectan, no son capaces de observar los criterios clínicos, este paciente se va a complicar. Preguntas, doctores. Bien, doctores, como no hay preguntas, agradezco su atención, espero que estén muy bien. Ya nos estaremos viendo y traten de estudiar, porque ya falta poco, ya vamos a acabar. Mire, ya estamos a vísperas, ya casi 3 a 4 semanas de acabar y creo que lo importante, doctores, es que aprovechen para estudiar al máximo. Es el último esfuerzo, es el último momento para que ya todos puedan superar los obstáculos que están teniendo en cada uno de los cursos, ¿ya? Falta poco, ya estamos a mitad, por lo menos a 3, casi 4 semanas.
Sí, sí están los exámenes. A ver, chequen los exámenes del tercer examen, ya están las notas en el AM. A ver, verifíquenlos ahorita, por favor. Si es que no, quiere decir que no se han copiado o no se han grabado, porque sí se envió. A ver, por favor ingresen ahorita y verifiquen. Bueno, por lo menos uno, dígame que sí lo puede ver. Mm. Alguien que me confirme, si no voy a revisar otra vez por qué no salió las notas. Sí se puede ver, Porque- doctor. ¿Sí? Ya, Sí, sí genial, puede ver. gracias, gracias. Gracias, gracias, Marco. Ah, ya, genial. Entonces, si no, iba a verificarlo por qué no salía. Ya, gracias, chicos. Entonces, nos estamos viendo. Procuren estudiar, viene la última etapa, no solamente de mi curso, ¿ya? Sé que están llevando otros cursos, así es que con todo, chicos, 3 semanas más de esfuerzo y ya vienen las vacaciones. Bien, nos vemos, chicos, cuídense y gracias por su tiempo.